Paola, el micrófono tuyo está apagado. Bueno, finalizando esta exposición de nuestras charlas, vamos a partir con las preguntas de nuestros auditores. Tenemos una pregunta para Santiago que dice: ¿cuál es el límite inferior de edad para utilizar accesos femorales? Bueno, como planteaba en mi charla, yo creo que no hay que plantear tantos límites o puntos de corte así estrictos por edad o por peso, sino que más que nada hay que tratar de personalizarlo caso a caso según el tamaño de los vasos. Ahora, dicho eso, si yo tuviese que poner una edad, creo que bajo los 3 años es bastante irreal pensar que vamos a ser capaces de tener vasos del tamaño adecuado. Y sobre los 5 años ya debiese poder hacerlo en una proporción no menor de los pacientes. Por eso, si tuviese que Entonces poner yo una creo que edad, no lo pensaría en menores de 3, creo que es un must pensarlo sobre 5, y hay una zona gris ahí entre 3 y 5 que creo que hay que evaluarlo con... Siempre se puede pensar con mucho criterio, creo que habría un grupo de pacientes en que se podría lograr, si bien creo que probablemente no serían un número muy elevado. Santiago, em sua opinião, qual a vantagem de fazer a canulação femoral em linho que é possível ou tienes um peso muito baixo, como você disse, lo mediano, não muito pequeno, não muito grande. Qual a vantagem de fazer a canulação femoral? Yo veo varias ventajas. La ventaja principal es la facilidad. A ver, si bien la canulación cervical es muy fácil, es muy rápida desde el minuto en que yo tengo todo mi instrumental, mi personal, por así decirlo, en que yo logré armar mi pabellón, ¿cierto? Y eso no es tan rápido, desde que yo, por ejemplo, tengo que conectar un paciente, en un niño que está muriendo, incluso un niño que está en paro, y yo tengo que conectarlo y activo, tiene que venir un equipo de pabellón, necesito un electrobisturí, hay cosas que necesito. Entonces, en lo que yo me demoro es en juntar las cosas. Una vez que las tengo, en menos de 10 minutos probablemente el niño esté en ECMO. Versus un ECMO femoral, en que yo, las cosas que necesito son muy pocas. Nosotros tenemos literalmente una caja, que en el minuto que se activa la canulación, esa caja se lleva al lugar, y en menos de 10 minutos, bueno, el niño, eso es un adulto en realidad, el niño nos demoraba un poquito más, pero en el fondo la velocidad en que logramos conectar al niño, reducimos mucho los tiempos de conexión. Obviamente para eso hay que tener cierta experiencia, porque si yo no tengo la experiencia femoral, probablemente me demore más que si sumo todo el otro resto de las cosas, pero veo esa ventaja potencial muy buena. Y ya niños más grandes en edad, ¿cierto? Pero que todavía son pequeños en peso, ahí estamos hablando alrededor de los 5 años, en que empieza esta zona gris, en que todavía no estamos seguros cuál podía ser el outcome neurológico más a largo plazo. Creo que esa es la gran ventaja, sacarse eso de encima, por así decirlo. Sabemos que en niños bajo 3 años, probablemente bajo 5 años, los outcomes neurológicos no son malos, pero ya cuando los niños empiezan a crecer, a uno le duele literalmente, como decimos en Chile, le duele la guata, ¿cierto? Ligar una carótida y ligar una yugular en un niño ya que empieza a tener más tamaño. Perfecto. Una pregunta para la doctora Verónica Becerra. Según tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de enfrentar una mala noticia? Porque muchos de los padres, cuando uno les ofrece la oportunidad del ECMO, lo ven como una nueva oportunidad en un paciente que está muy crítico y que está por fallecer. Según la experiencia que tienen ustedes, ¿cómo es la mejor forma de enfocar cuando el paciente en ECMO no está bien? Porque estamos en esta ventana nueva de una esperanza que el paciente se pueda recuperar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, nosotros lo que hacemos, bueno, obviamente el paciente, nosotros tenemos conciencia de que el paciente quizá está desmejorando, es muy raro que entre directamente en ECMO,
con lo cual de la gravedad del cuadro la familia ya está informada y tenemos ese acercamiento que tratamos de hacerlo muy compasivo, empático y como muy directo, tratando de ser auténticos y veraces con el pronóstico de la enfermedad. La verdad que el ECMO abre una posibilidad que no en todos los lugares donde hay asistencia se puede facilitar, y nosotros estamos bastante entrenados, con lo cual la verdad que eso hace que la familia se sienta contenida, sabiendo que es la mejor opción en ese momento para sostener a su hijo con vida. Obviamente el acompañamiento para nosotros es fundamental, sobre todo de enfermería, que son quienes más están al lado de los pacientes, y bueno, por parte nuestra como médicos también. Estamos como al servicio de cualquier duda, de cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan en forma permanente, y eso nos parece fundamental. Tratamos también, bueno, de incorporar al servicio de cuidados paliativos, que también nos acompañan mucho. Bueno, salud mental también hace lo propio, y después, bueno, el equipo de la terapia, que bueno, que claramente tratamos de estar entrenados en este tipo de comunicación de noticias. Siempre es fundamental no garantizar el éxito, porque realmente sabemos que no siempre los pacientes se pueden volver a su casa con sus padres, pero sí garantizarles que nosotros somos un equipo muy entrenado, formado, y que podemos hacer que las cosas salgan lo mejor posible. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Guillermo, yo tengo una pregunta a respecto de cómo usted hace lo destete de un caso que hay una recuperación ventricular, pero hay un comprometimiento respiratorio en un paciente univentricular. Hola Luis, hola a todos, gracias por estar. ¿Cómo hacemos el destete? Nosotros primero, uno busca tener una buena función pulmonar antes de iniciar el destete cardíaco. Sobre todo en tu paciente univentricular, ¿en qué estadio me estás hablando? Antes de avanzar. Si usted tiene un paciente que recuperó la función ventricular, sí, pero el pulmón no está bien, ¿cómo hace lo destete? ¿En qué estadio de univentricular? Si es Norwood, Glenn. Lo primero. Uno, bien. Una vez que recupera la función ventricular, en el caso cuando hay injuria pulmonar o distrés respiratorio, la recuperación es mucho más lenta. Entonces, nosotros mantenemos el ECMO a bajo flujo, el flujo suficiente como para dar oxigenación y no comprometer la poscarga de ese ventrículo. Sabemos que la cánula aórtica siempre está afectando la poscarga del ventrículo único. En este caso, pensando en una hipoplasia. Y de esta manera no le aumentamos trabajo al ventrículo único y sostenemos hasta la recuperación pulmonar. El destete es gradual y lento. Una vez que nosotros medimos funciones pulmonares, medimos compliance del pulmón, driving pressure, y estamos en condiciones, recién iniciamos el destete respiratorio. O sea que primero tenemos que estar seguros de que la función pulmonar es buena. Una vez que la función pulmonar es buena, recién empezamos generalmente asociamos respiraciones espontáneas con SMB a un ECMO en un paciente sedado y no paralizado. De esa manera mejoramos los retornos venosos, mejoramos el movimiento del paciente y la reabsorción de edemas, que siempre es un problema en estos bebés que siempre ganan peso. Cuando ya tenemos una placa de tórax limpia y los parámetros de respirador están óptimos y la función ventricular ya es adecuada, nosotros empezamos a disminuir los flujos. Generalmente lo hacemos en la noche previa, empiezan a ponerse al 80 por kilo de flujo, sobre el amanecer estamos al 60 por kilo de flujo, y temprano a la mañana, cuando ya estamos todos, que es una situación crítica, hacemos el descenso final del flujo con clampeo. Generalmente en estos casos el tórax suele estar abierto, así que ya estamos convocando al equipo quirúrgico, porque a veces estar sin flujo con las cánulas afecta el funcionamiento del corazón, así que clampeamos, vemos que está bien y que late bien y la función pulmonar es buena, y le pedimos a los cirujanos que
que decanulen. No perpetuamos varias horas más con las cánulas puestas. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, gracias. Paula, ¿hay alguna pregunta? De nuestro auditorio no, pero yo quería hacerle una consulta a Jackie. Ella mencionó en su charla que muchas de las mediciones que se hacen en hemodinamia no son válidas porque tenemos al paciente soportado. Tú utilizas de rutina disminuir los flujos del soporte ECMO como para ver algunos defectos que puedan ser no evidentes con el soporte full. Bueno, muchas gracias por la pregunta y la verdad lo felicito, excelentes presentaciones a los compañeros. Todo depende, si tenemos un paciente en ECMO que tiene una obstrucción en el Blaylock, yo no le veo mucho la función de disminuirle el flujo y ver qué QPQS calculo. Uno ya ve que está obstruido, lo hay que tratarlo, es decir, no es cuestión de compensarlo más al paciente para tener un dato hemodinámico. Ahora, es distinto cuando, por ejemplo, hay un paciente que uno no tiene ninguna idea de por qué hizo el paro y entró en ECMO y todavía tiene función ventricular razonable, como que pueda tolerar bajarle los flujos, y en esos casos sí se puede bajar el flow y ver qué pasa con la presión pulmonar, qué pasa, y hacer cierto cálculo para tratar de comprender qué es lo que llevó al paciente a restarse y entrar en ECMO. Es decir, en esos casos puede ser útil bajarle el flujo y ver. Y lo mismo cuando en las transiciones, por ejemplo, cuando hacemos un transition de ECMO a VAD o de VAD a decanular del VAD, ahí sí, uno baja los flujos y ver la hemodinamia, eso sí hacemos muy comúnmente. Pero en muchos casos, si por ejemplo es una unifocalización compleja que no puede salir de bomba por la cianosis, ese paciente va directamente del quirófano al cath lab y no vamos a andar bajándole el flujo para ver qué pasa, porque eso no tendría mucho sentido. Ahí nomás es descubrir cuál es el problema y tratarlo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Sí, a la doctora Jackie. En un paciente que se sospecha obstrucción del shunt, ¿sí? Un recién nacido, hipoplasia, de cirugía muy reciente. ¿Cuánto tiempo esperar para llevarlo al laboratorio de cateterismo y dilatar ese shunt? Si la cirugía es muy reciente, siempre está el temor de que al dilatar uno pueda provocar más daño. Hay que esperar más tiempo. ¿Cuál es la sugerencia? Nosotros somos muy agresivos en llevar al paciente al cath lab. En cuanto se sospecha eso, vamos al cath lab. Si por ejemplo, claro, la dilatación de una anastomosis en donde se pusieron los puntos, en general no es muy conveniente, es más riesgo. Ahora, colocar un stent, la distensión, para lograr un diámetro de 3.5, uno pone un stent de 3.5. Si uno quiere dilatar algo que termine de 3.5, no tiene que generar dilatarlo con un balón de como 6, porque siempre con dilatación al recoil. Entonces, en general, en el postoperatorio inmediato, angioplastía es más riesgosa que stent. Es decir, que nuestra tendencia sería, si hay una obstrucción en el postoperatorio inmediato, colocar stent. Es mucho más efectivo y menos riesgo de daño de la pared del vaso. Y si no, si tienes un problema en la anastomosis, hay que ir a quirófano y rehacer no tiene sentido esperar, tiene que rehacerse a veces tienen que hacer un shunt central, o si la obstrucción es en la innominada y es difícil de rehacer, pero esperar no va a lograr nada. ¿No? Más días en ECMO. Decir, no. General, não é mais tempo, porque eu gostaria de perguntar uma coisa a Jackie. Mostraste que há muitas complicações em las conexões VDTP, pero também em los colaterales, major collaterals.
o que acha de hacer un CAT al final de la cirugía y hacer la cirugía en la sala híbrida cuando posible? Eso es ideal. Obviamente, tener un quirófano híbrido sería ideal. Nosotros tenemos un cath lab híbrido, no tenemos un quirófano híbrido. Pero, por ejemplo, en otros centros donde pueden hacer exit angiography, ¿no? Angiografía al terminar la cirugía, eso es ideal. Nosotros tenemos el quirófano, queda bien cerca del cath lab. Entonces, cuando, digamos, el cirujano sospecha algo en una anastomosis, algún problema, viene que no la pueden ver por eco, viene al cath lab, le hacemos la angiografía relativamente rápidamente, ¿no? Pero cada centro tiene su manera de trabajar, ¿no? Algunos tendrán un buen C-arm que pueden hacer una angiografía en el quirófano mismo, otros tienen un quirófano híbrido. Nosotros esperamos tener en un futuro, pero es una inversión bastante alta, tener un quirófano híbrido y un cath lab híbrido. Pero obviamente hay algunos centros que lo tienen. Okay. No sé si ustedes usan quirófanos híbridos, donde pueden hacer angiografías de alto nivel. Nosotros utilizamos, pero yo como cirujano siempre tengo receio cuando colocan un stent muy precoce. Ajá. Pero tenemos algunas complicaciones, pero yo pienso que muchos casos que nosotros levamos a ECMO tenían una complicación residual, un defecto residual de la conexión VDTP o de las colaterales. Entonces yo pienso que es muy importante, pero yo concordo que tiene que ser agresivo. Y sí, y quizás la decisión se hace con el equipo de cirugía conjunto. Hay veces que la decisión es go back to the OR, ¿no? Hay que rehacer esta anastomosis, eso es un buen resultado, y otras veces es no. Yo hice ya todo lo posible en quirófano, ahora let's see what you can do, right? Así que esas son decisiones en conjunto. Sí. Ok, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los presentadores por esta excelente tarde. Gracias a Luis por acompañarme en este módulo y damos el paso al siguiente bloque. Así que muchas